Abrimos nuestro informativo con la última hora sobre la situación en la que se ha visto envuelto este medio en Bielorrusia. El gobierno de Lukashenko ha tachado de extremista a Euronews y lo ha metido en la lista de bloqueo de medios extremistas, haciendo imposible acceder a nuestra página web desde ese país. Bienvenidos a Euronews Hoy. Tenemos novedades sobre los refuerzos y apoyo que el gobierno está mandando a Ceuta para mantener la seguridad en la zona ante una futurible nueva avalancha de migrantes. Actualmente hay más de 1.100 menas llegados la semana pasada. Además, Pedro Sánchez ha lanzado un ultimátum a Italia por sus medidas de bloquear el espacio Schengen para personas procedentes de España. Si tienen la suerte de estar pasando un tiempo agradable en la playa, les recomendamos qué hacer si reciben una picadura de una carabela portuguesa, ya que el remedio es distinto al que se necesita con una medusa. Comenzamos. La líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tsikhanouskaya, ha condenado la decisión de Minsk de catalogar a Euronews como contenido extremista, calificándola de un intento vergonzoso por privar a los ciudadanos de una información objetiva. El Ministerio de Información de Bielorrusia incluyó a este medio en su lista oficial de materiales extremistas a principios de esta semana. Esta clasificación restringe el acceso digital al sitio web en todo el país y supone que los lectores podrían enfrentarse a sanciones administrativas por almacenar o compartir contenidos de Euronews. Esta decisión se produce tras la retirada de Euronews de las emisiones de televisión en 2021, lo que sitúa a Minsk siguiendo la misma línea de medidas de bloqueo similares aplicadas en toda Rusia. El director editorial de Euronews, Klaus Strunz, declaró que no se había notificado a la cadena dicha decisión y que están a la espera de que las autoridades expongan sus argumentos, ya que Euronews ha sido durante mucho tiempo una importante fuente de noticias para la audiencia en Bielorrusia. Strunz confirmó que el medio mantiene su pleno compromiso de ofrecer un periodismo objetivo e independiente a su audiencia en el país, a pesar de las nuevas restricciones. El gobierno prevé comenzar en pocas semanas las primeras reubicaciones de menores migrantes desde Ceuta a otras comunidades autónomas, tras la entrada masiva registrada hace una semana. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha informado de que la Policía Nacional ha identificado ya a 1.342 menores y ha anunciado financiación urgente para su acogida, además del despliegue de un equipo técnico permanente para acelerar los traslados. Las autoridades también alertan de un cambio en el perfil de los menores llegados respecto a la crisis de 2021, con una mayor presencia de niñas y niños menores de 13 años. Mientras tanto, los migrantes que permanecen en Ceuta aseguran que las condiciones han mejorado tras varios días de escasez de alimentos y agua. دلوقتي بقينا تقريبا حاجه بسيطه واخد بالك 4000 يعني من 3 ل 5000 شخص موجودين. En paralelo, el gobierno ha instado a Italia a retirar los controles fronterizos impuestos tras la crisis migratoria de Ceuta y ha advertido de que responderá con medidas proporcionales si Roma no los levanta antes del 9 de agosto. Una semana después del colapso de la frontera entre Marruecos y España, Ceuta intenta recuperar la normalidad. La mayoría de los cerca de 72.000 inmigrantes que cruzaron la semana pasada ya han regresado a Marruecos, pero la crisis está lejos de haber terminado. La tragedia dejó al menos 88 fallecidos y decenas de desaparecidos. Para ayudar a sus familias, la Guardia Civil ha abierto una oficina de atención en el paso del Tarajal, donde se recaba información para localizar a quienes siguen en paradero desconocido. Mientras tanto, la ciudad recupera poco a poco su actividad, aunque todavía permanecen miles de inmigrantes en Ceuta, entre ellos el colectivo que más preocupa a las autoridades, los menores que llegaron solos. El gobierno de Ceuta asegura que tiene bajo su tutela a más de 1.000 menores no acompañados, cuando sus centros tienen capacidad para apenas 29 plazas, por lo que ha pedido ayuda urgente al resto de comunidades autónomas. Aunque la frontera vuelve poco a poco a la normalidad, las consecuencias humanitarias de la mayor crisis migratoria vivida en Ceuta siguen muy presentes.
La Comisión Europea ha confirmado que se están manteniendo conversaciones entre Bruselas y España sobre una ayuda financiera adicional para Ceuta después de que 72.000 personas entraran en la ciudad autónoma española situada en Marruecos la semana pasada. We can actually confirm that yesterday the Commission actually received a first needs assessment from Spain. So we're now really very quickly looking into this document, really to identify the best way we can provide support. La Comisión ha indicado que la solicitud aún no se ha ultimado ni tampoco se ha concretado el importe de la financiación solicitada. Dicha cantidad se sumaría a los 114 millones de euros de ayuda de emergencia ya puestos a disposición tras una reunión extraordinaria convocada el martes para debatir la crisis migratoria. It could cover a range of elements, going first from actually equipment and services for border management. In view of the current situation, we see the need, and also it could also provide humanitarian assistance and medical assistance. Las autoridades españolas afirmaron el lunes que 70.000 personas ya habían regresado a Marruecos tras los sucesos de la semana pasada, que se saldaron con al menos 88 fallecidos. A pesar de ello, según el presidente de Ceuta, se han quedado hasta 5.000 personas, entre ellas 860 menores no acompañados. Las ONG que operan en Ceuta afirman que no están preparadas para hacer frente a este tipo de crisis y añaden que muchos de los niños que han llegado sufren golpes de calor y pasan hambre. Las carabelas portuguesas han vuelto a poner en alerta las playas del Cantábrico. Solo en San Sebastián se registraron 120 picaduras en una sola jornada, mientras que varios arenales activaron avisos e incluso la bandera roja prohibiendo el baño. Aunque la mayoría de los casos han sido leves, también se han producido casos que han requerido traslado al hospital, entre ellos 2 mujeres y un niño, todos atendidos tras sufrir la picadura de una carabela portuguesa. En las playas de Vizcaya ya se han contabilizado 323 picaduras durante la primera mitad de la temporada. La carabela portuguesa está considerada una de las especies más peligrosas que pueden llegar a las costas. Sus tentáculos contienen un potente veneno que provoca un dolor muy intenso y, en algunos casos, puede causar complicaciones que requieran atención médica urgente. Suecia entregará a Kiev un buque de carga ruso de la flota en la sombra incautado. Ucrania sospecha que transportaba cereales robados de sus territorios ocupados. Esto se produce después de que el 4 de agosto el Tribunal Supremo desestimara un recurso presentado por CAFA Shipping Ltd, propietaria del CAFA de 96 metros de eslora, con el fin de bloquear la entrega solicitada por Ucrania y aprobada por 2 tribunales inferiores suecos. El jueves, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, agradeció a Suecia estas medidas y afirmó: esta decisión histórica sienta un importante precedente. El CAFA, que navegaba bajo pabellón falso de Guinea, se dirigía a San Petersburgo cuando la policía sueca armada lo abordó a principios de marzo frente a Trelleborg, en la costa sur del país. 10 de los 11 tripulantes a bordo eran ciudadanos rusos. Según el Tribunal de Distrito de Ystad, en Estocolmo, las autoridades habían actuado en respuesta a una solicitud de asistencia judicial de Ucrania, ya que el CAFA era objeto de una investigación. Los analistas creen que la flota en la sombra de Moscú está formada por buques antiguos, en mal estado, sin el seguro adecuado y con una propiedad opaca, que a menudo se utilizan para eludir las sanciones occidentales. El ciudadano afgano de 26 años, acusado del asesinato de la turista escocesa Elizabeth Jane Ross, ha ingresado de forma provisional en prisión por orden judicial. El cuerpo de la mujer, de 38 años, fue hallado dentro de una maleta en un edificio abandonado del barrio ateniense de Kypseli, un crimen que ha conmocionado a Grecia. El sospechoso compareció por segundo día consecutivo ante la Fiscalía y, tras prestar declaración, el juez y el fiscal acordaron su ingreso en prisión preventiva. Está acusado de homicidio doloso, robo y varios delitos relacionados con la legislación sobre armas. Sin embargo, el joven niega haber asesinado a la víctima. Según su versión, encontró a la mujer ya fallecida en su vivienda y decidió trasladar el cadáver para evitar verse implicado. Durante su comparecencia optó por guardar silencio y, a través de su defensa, sostiene que la investigación presenta importantes lagunas. Su abogado también ha solicitado el historial médico de la víctima para esclarecer si padecía alguna enfermedad previa.
Según el expediente del caso, el joven de 26 años se llevó las tarjetas bancarias de la víctima y retiró dinero de su cuenta, al tiempo que parece que envió mensajes a los familiares de la mujer con el fin de despistarlos e impedir que la buscaran. Las pesquisas han cobrado un impulso decisivo gracias al testimonio de la esposa británica del acusado. La mujer conocía a Elizabeth Jane Ross por actividades humanitarias y religiosas y fue quien facilitó a los investigadores la información que acabó situando al joven afgano en el centro de la investigación. Al menos 8 personas han muerto y varias más han resultado heridas el viernes después de que un estudiante protagonizara un tiroteo en un instituto de la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok. Según la policía, el joven habría asesinado primero a sus 2 abuelos en su domicilio con el arma de fuego de su abuelo, antes de desplazarse hasta la escuela y abrir fuego contra profesores y alumnos. Las autoridades mantienen cifras dispares sobre las víctimas mortales. La Policía Nacional informó de la muerte de 3 profesores y 3 estudiantes, aunque otras fuentes oficiales elevaron el número de docentes fallecidos. Entre 15 y 22 personas resultaron heridas, varias de ellas en estado crítico. Al menos 15 estudiantes sufrieron lesiones mientras trataban de escapar del edificio y no por impactos de bala. El telemarketing llega a su fin en Francia, o al menos en su forma actual. El martes 11 de agosto entrará en vigor una ley respaldada por el gobierno de Macron para endurecer la normativa y prohibir estas llamadas no solicitadas. El objetivo, proteger a los consumidores de las ofertas comerciales intrusivas y a las personas vulnerables de estas prácticas fraudulentas. A partir de ahora estará prohibido ponerse en contacto con consumidores sin su consentimiento previo. En los últimos 15 años ya se han aplicado varias medidas. La prohibición de llamadas no solicitadas desde ciertos números y a determinadas horas del día o los fines de semana. Sin embargo, estas restricciones solo se aplicaban a unos pocos sectores específicos. A partir de ahora, la prohibición se aplicará a prácticamente todos los sectores. No obstante, las llamadas no solicitadas seguirán estando permitidas en 2 casos, cuando se refieran a un contrato que ya haya suscrito o cuando la empresa haya obtenido el consentimiento previo. Hasta ahora las personas tenían que registrarse en una plataforma para excluirse de recibir este tipo de contactos. El Ministerio de Sanidad italiano puso el jueves en alerta roja las 27 ciudades supervisadas por su Sistema Nacional de Vigilancia de Calor, mientras una ola de calor abrasadora azota Europa. Las alertas se extienden desde Trieste en el noreste hasta Palermo en Sicilia. Las autoridades advierten de un riesgo para la salud de toda la población, no solo de los grupos vulnerables. Mientras tanto, en Austria se alcanzó la temperatura más alta jamás registrada en el país, con el mercurio llegando a los 41,2 grados el miércoles cerca de la frontera con Eslovaquia. Austria también se enfrenta a una grave sequía. En la vecina Hungría, la prolongada sequía y los niveles de agua del Danubio, que han alcanzado mínimos históricos, han afectado gravemente a la única central nuclear del país, que depende del agua del río para refrigerar sus reactores. Los operadores de la central de Pax han reducido la producción a aproximadamente el 10% de lo normal, lo que ha llevado a las autoridades a pedir a los principales usuarios industriales y a los hogares que reduzcan el consumo de electricidad. Alemania también se enfrenta a una creciente preocupación por el impacto de la sequía en el transporte y la industria, ya que los niveles de agua del Rin y otros ríos siguen descendiendo. La ola de calor alcanzó su punto álgido en los Balcanes el jueves, cuando las temperaturas se acercaron a los 40 grados centígrados y las autoridades luchaban contra la sequía y los incendios forestales. Los turistas de Dubrovnik buscaron refugio a la sombra, mientras las temperaturas se disparaban a lo largo de la costa adriática. Meta debe pagar 567 millones de dólares a un fondo estatal destinado a hacer frente a los efectos negativos de las redes sociales, según una sentencia de un tribunal de Nuevo México. Al término de la primera fase del juicio, celebrada en mayo, el tribunal dictaminó que el gigante de las redes sociales era consciente de los efectos nocivos de sus plataformas sobre la salud mental de los jóvenes, pero no lo abordó de forma adecuada, al igual que no tomó las medidas oportunas contra la trata de menores en sus plataformas. En aquel momento, Meta también fue multada con 375 millones de dólares. La cantidad actual se suma a esa y está destinada a financiar iniciativas de reducción de daños. La obligación de pago total de casi 1.000 millones de dólares sigue siendo insignificante en comparación con los 60.000 millones de dólares de beneficios que la empresa consiguió en 2025.
El tribunal también ordenó a Meta que aplicara una larga lista de medidas para que sus plataformas resultaran menos adictivas y mejoraran la detección de menores. La empresa ha recurrido la sentencia. ¿Cuántos europeos no pueden permitirse irse de vacaciones? El verano es sinónimo de vacaciones para muchas personas en Europa, pero pasar unos días fuera de casa sigue siendo un privilegio que muchos no pueden permitirse. En 2025, casi 3 de cada 10 ciudadanos de la Unión Europea mayores de 16 años no pudieron pagarse una semana de vacaciones al año fuera de casa. En 2025, los mayores porcentajes de personas que no podían permitirse una semana de vacaciones se registraron en Rumanía, Grecia, Bulgaria y Hungría. Además, Rumanía, Grecia y Bulgaria fueron los países europeos con las tasas más elevadas de privación material y social grave entre los jóvenes en 2025. En el extremo opuesto, los menores porcentajes de ciudadanos que no podían permitirse una semana de vacaciones se registraron en Luxemburgo, Suecia y Países Bajos. Algunos expertos atribuyen la llamada pobreza vacacional al encarecimiento del alojamiento, el transporte y la alimentación, combinado con la pérdida de poder adquisitivo y la especulación. Social media has been flooded with images of mass migration to Ceuta, the Spanish territory bordering Morocco. The videos show tens of thousands of migrants rushing across the border in late July, although most of them have now returned, according to the Spanish authorities. Nevertheless, a wave of misleading visuals also spread along with them, including AI-generated images presented as authentic photos taken by journalists, old videos falsely linked to the crossings, and footage shared out of context. Take a look at this dramatic image, which allegedly shows a Moroccan officer throwing a rock at a migrant climbing an embankment as he returns from Ceuta. It's been credited to Reuters, but there's no evidence that the news agency published this image. OpenAI's verification tool found that it was generated using its own software. However, while it's not authentic, several videos filmed from different angles appear to show a similar incident near Efnidek, which shares a border with Ceuta. News agency AFP reported there were clashes involving Moroccan police and security forces in the area, publishing video footage showing Moroccan officers wearing similar riot gear. Another image allegedly showing dozens of shoes floating in the sea as evidence of the waste that amassed during the crossing has also circulated widely on social media. It was even picked up by certain news outlets, but again, OpenAI detected that it was made using its software. Then there's this video, which doesn't appear to be AI generated, but it is being shared out of context. Social media users are linking it to the Ceuta crisis, saying it shows migrants reaching Andalusia in southern Spain by boat. But the reverse image search shows that the clip is at least 3 years old and has been shared multiple times over the years, with accounts claiming each time that it's recent. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web, donde podrán leer contenido específico, como por ejemplo, cómo Marruecos ha admitido estar dispuesto a recibir a los menores marroquíes que accedieron a Ceuta, siempre y cuando España retire los obstáculos administrativos y judiciales. También hemos visto cómo la Unión Europea ha llegado al límite de su capacidad para combatir incendios forestales, o cómo, tras la bajada del nivel del agua del Danubio, en Budapest han aflorado cuerpos de soldados alemanes y una moto de la Segunda Guerra Mundial. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pulsar nuestra campanita para no perderse ningún Euronews hoy. Y para terminar, les dejamos el vídeo no comen del día, después, eso sí, de la información meteorológica. Un saludo y cuídense. Euronews, el tiempo.
Hi. We already unlocked our dock on the west side. Okay.